Ahora mismo es el turno de CBank y el grupo Barbarus, que entrará ahora mismo en conexión con el Talent House, desde donde estamos viviendo la ronda final de presentaciones de la Donostia Innovation Challenge. Propuestas de mejora para la ciudad y sus retos a partir del uso de 5 tecnologías disruptivas. Y es el turno ahora mismo para el equipo Barbarus de CBank, que en un instante les veremos también en pantalla. De momento las propuestas son interesantes. Aquí veo a los miembros del jurado tomando todo tipo de notas. Son muchos luego los asuntos que hay que valorar. Así que, insisto, el turno para CBank. Emilio, interesante también esta aplicación. La verdad es que muy interesante, porque yo creo que a todos los donostiarras nos preocupa muchísimo la movilidad. Sí, o sea que... sí. Pues otro detalle. Vamos a ver qué es lo que nos propone el equipo Barbarus de CBank, con el que ya tenemos comunicación. ¿Estáis listos? En cuanto veamos la presentación. Ya está. Venga, voy a contar hasta 3 y tenéis 3 minutos, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, 3, 2, 1, adelante. Muy buenas. Venimos de CEBAN y hoy sobre el Internet de las cosas. Nuestro equipo se llama Barbarus, ya que nos caracteriza el trabajo en equipo. Siguiente diapositiva. Siguiente. Vale, nuestro proyecto se basa, para empezar, hemos cogido el problema que son las horas punta, ya que en las paradas de buses se acumula mucha gente y en los autobuses hay poca ventilación y mucha aglomeración de gente. Y esto causa muchas muertes y gastos en seguridad. Y la gente no está del todo concienciada con este problema, y el problema es que nos afecta a todo el mundo. Para solucionar este problema hemos creado una aplicación en la cual vamos a controlar la situación actual del coronavirus. Para utilizar nuestra aplicación va a estar configurada con nuestra tarjeta móvil. Bueno, aquí podéis ver nuestra aplicación. Aquí podéis ver nuestro menú, donde podéis ver horarios, los buses y los últimos contactos. Este sería el menú de los horarios de bus, donde podemos ver los autobuses de los y en este caso veríamos los datos de cada persona y nos diría si tendríamos que hacer una prueba, etc. Bueno, nuestro proyecto va dirigido a ayuntamientos, empresas de publicidad y servicios públicos. Nuestro plan de proyecto se basa en anuncios, venta y ayuda al público. Y bueno, nuestro tamaño de mercado es global porque todo el mundo está ahora mismo en la misma situación. Las necesidades detectadas son la distancia de seguridad, el aforo máximo, el seguimiento de los usuarios contagiados y el seguimiento de los usuarios contagiados. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar muchos recursos como los programadores y a través de varios procedimientos vamos a y varios canales de distribución vamos a distribuir la aplicación y probarla. Y nuestra propuesta es una propuesta de valor ya que garantiza la asociación de los ciudadanos y tiene características de ser plataforma y cumple muchas cosas. Pues el testeo de la aplicación hemos concluido que muchos usuarios usarían esta aplicación ya que tiene muchas ventajas. Y a lo largo del proyecto hemos encontrado varios problemas, pero hemos sabido solventarlos, así por ejemplo como la sostenibilidad y los pocos recursos. Y esto sería básicamente un resumen de nuestro proyecto. Un resumen en 3 minutos, clavado en el tiempo. Emilio Sánchez de CEIT, tiempo también para realizar una primera valoración desde el punto de vista del jurado. Daros la enhorabuena porque, bueno, como he hecho hace un ratito, ha habido otro grupo que también ha hecho una aplicación o ha propuesto una aplicación para movilidad. Es un tema que a todos los donostiarras nos preocupa y yo creo que es un problema que sucede en todas las ciudades. Yo sí que tenía una pregunta. Como queréis detectar el aforo que se está usando en el autobús o en el transporte público a través de la tarjeta MUGI,
¿vuestra idea sería el hacer un seguimiento nominativo de las personas o simplemente realizar un contaje? Nuestro planteamiento es hablar con los que controlan la base de datos de la MUBI y por un seguimiento anónimo, básicamente de porcentajes, pues iríamos controlando el tema de los contagios y informaríamos a las personas que han estado en el mismo bus en ese horario con ellas y las informaríamos a través de la aplicación. Como hemos visto en el ejemplo de la presentación de nuestra aplicación, pues a cada usuario se le avisaría si ha estado en contacto en el mismo bus con un infectado. Vale. Ujú. Vale, pues sí, ahora ya lo entiendo mejor. Vale, pues muchas gracias. Oye, enhorabuena, Enhorabuena, sí. Barbarús. Muchas gracias. Vale.